A grabar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Profesor, disculpe la asistencia. Ya la colgué. Es que no lo puedo utilizar porque me un poco tarde, profesor. Y ya lo voy a volver a colgar en un ratito, no se preocupen. Gracias. No te preocupes, hijo. La observación de las prácticas educativas tiene gran importancia como elemento de evaluación del sistema educativo. O sea, ¿para qué observar una práctica? Para ver cómo va el sistema educativo. Ya sea a nivel de una evaluación, una investigación macro o una investigación micro. No digo macro, es a nivel de la UGEL, del ministerio, la región de educación, para ver qué tal está avanzando el plan de estudio. Cuando decimos micro, es porque observar cómo van mis alumnos practicando en sesiones de clase, ¿no? O mis docentes, cómo vienen trabajando. Y es más, hace unos años atrás, quedaba reducido a la evaluación, del, a la evaluación del alumno. Antes todos los monitoreos se hacían a los alumnos para ver cómo iba el proceso. Pero ahora se hace a todos los entes que participan en la institución educativa. Y en el proceso educativo, estamos hablando de profesores, estudiantes, administrativos, directivos. Idealmente también se debería dar a los especialistas del UGEL, ¿no? Ya que sería bueno que muchos tengan en cuenta cómo se desarrolla el proceso. En la experiencia que presentamos, aplicada en el contexto de las prácticas externas, que es en el caso de ustedes, que realizan los estudiantes, ustedes van a empezar observando unas sesiones de clase. Me imagino que eso lo llevaron en la práctica anterior, a observar. Bueno, decir que la práctica anterior, tampoco no voy a ser malo de decir, no, es que la situación de la pandemia ha malogrado todo, porque idealmente en la práctica anterior y la anterior a la práctica 3 y 4, ustedes deberían haber estado observando clases, sesiones de aprendizaje en diferentes instituciones educativas, sean de Chimbote o de su localidad, para ir viendo cómo es el proceso e ir captando ese proceso de trabajo, de aprendizaje. Pero el problema de la pandemia ha cambiado todo, pues. Y ya no se han dado las cosas como deberían darse, ¿no? Por eso que esta práctica también idealmente pues deberíamos estar participando en las instituciones educativas de observadores. Ahorita no. Y es más, a mí me hubiese gustado llevarlo a la práctica no tanto como observadores, sino en grupos que vayan haciendo sesiones de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a realizar en un momento? ¿Ah? En un momento dado vamos a hacer sesiones de aprendizaje en las cuales ustedes van a ser de alumnos, yo también, y un grupo de ustedes va a ser de profesor. Y vamos a hacerlo por Zoom, y el que haga la clase dirigirá y el resto hacemos la actividad tratando de llevarlo a la mejor manera posible, ¿no? Entonces, de esa manera podemos dar cuenta cómo utiliza la técnica
el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo eso, ¿no? En contextos reales. Idealmente es para ver en contexto real. La colaboración entre estudiantes y maestros. Se habla también de expertos, ¿no? Y podemos decir que entendemos por observación. El concepto de observación varía según el tiempo y el contexto en el que se aplique. En cualquier caso y de manera simplificada, debería entenderse como un proceso que requiere de atención voluntaria e inteligente, orientado por un objetivo con el fin de obtener información. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que es un proceso voluntario e inteligente. Voluntario porque yo me someto o yo cojo el instrumento para poder observar. Inteligente porque tengo que hacer uso de la inteligencia para poder desarrollarlo. ¿Y cuál es el objetivo de una observación? Es obtener información. Igual, cuando uno observa el partido de fútbol, información, cómo se viene desarrollando el juego, qué jugadores le parecen interesantes, o en los estudiantes están jugando en el hora de recreo y me pongo a observar, veo qué alumnos me pueden servir para posteriormente formar mi selección, ¿no? Etcétera. Profesor, esto se escucha recortado. Entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, profe, está bien. No, profesor. Entonces, el que me ha hablado debe ser problema de su internet. De todas maneras, todos los archivos yo los comparto en el grupo y están en el aula virtual. No se preocupen. De acuerdo con Herrero en el 97, la importancia atribuida a la observación dentro de dentro de la formación inicial, como permanece el del profesorado, se debe al gran número de posibilidades que tiene dentro del ámbito educativo. O sea, el proceso de observación atribuida a un proceso de formación inicial es como un proceso permanente. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda mejorar sus posibilidades dentro del ámbito educativo. ¿Y cómo hago? Es lo que les decía hace rato. Ir viendo los procesos académicos. Paul y Orumbia en el 99 nos dice que definen el hecho de observar como un proceso intencional. Miren, ya tenemos coincidencia con lo primero. Que tiene como objetivo buscar información del entorno, utilizando una serie de procedimientos acordes de unos objetivos y un programa de trabajo. Yo me acuerdo bastante que mi profesora de práctica, María Elisa Javi Ortiz, una gran profesora. Esa mujer era un cachaco en la formación. Si tú ponías algo, tenías que ejecutarlo. Si tú ponías en tu práctica, los alumnos trotarán alrededor del campo deportivo 4 vueltas y dabas 3 o dabas 5, ¿por qué? ¿Por qué planificas algo que no lo vas a hacer? Pero ella, ¿qué te buscaba? Que le des tú la razón por cuál y defiendas tu razón por cuál has tenido que cambiarla. Ella se cogía del por qué. Pones 4 y das 3. ¿Por qué pones 5 y das 6? Pero si tú le dabas una buena respuesta, una buena excusa, o le dabas a entender el por qué tuviste que cambiar, se tuvo que cambiar, porque lo que uno planifica procura realizarlo de la mejor manera, pero a veces ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a lo que tenemos, adaptarnos a la realidad.
al contexto, a la situación. Por ejemplo, estamos en clase en la sierra y ha estado lloviendo, vamos a demorar limpiando el campo, vamos a demorar adecuándonos para que los alumnos puedan ubicar un sitio que esté relativamente seco, ¿no? Entonces lo que he planificado no se va a dar en el contexto real. La observación de la práctica escolar utilizada como técnica de investigación educativa debe tener un carácter intencionado, específico y sistemático, que requiere de una planificación previa y nos posibilite recoger información importante para el desarrollo del proceso de aprendizaje. Para ello podemos observar el siguiente cuadro. ¿Qué queremos evaluar? Habilidades docentes. ¿Mediante qué forma? Comunicación verbal y no verbal. Está dicho de que el cuerpo invita un vasito con agua. El cuerpo tiene su expresión corporal. Es más, ahora los psicólogos han estudiado tanto esa parte que identifican qué es lo que quiere expresar la persona con sus gestos, su incomodidad, si está tranquilo, la expresión de la cara, etcétera. Las actitudes que tiene, los cambios de mirada, los movimientos del cuerpo, etcétera. Interacción docente-estudiante. ¿Qué observamos en la interacción docente-estudiante? Frases de apoyo, frases de aceptación, frases neutrales, frases directivas, frases de reprobación, o sea, no apoyo, modo de acercarse, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno estudiaba y sentías que el profesor se te acercaba a tu lado, tenías miedo porque pensabas que habías hecho algo y pensabas que ya te dio cuenta. La educación ha cambiado bastante desde la época de nosotros a esta. Antes, cuando el profesor se acercaba a nosotros, era para corregirnos, no tanto para felicitarnos. Ahora ha cambiado, ahora el profesor se busca que el profesor te apoye. El profesor no te puede estar ahí, porque ahora es penado, y es en algo que yo no estoy de acuerdo. Todo lo ven ahora, denuncia. Pero yo siempre he dicho que nosotros tenemos que trabajar con mucho cuidado. Sobre todo los varones que todo lo ven mal. Y aprovechando eso les digo, nosotros como profesores tenemos que tener una variedad de técnicas, en educación física sobre todo, para poder hacer que el estudiante desarrolle cierta habilidad motriz sin necesidad de estar tocándolo. Porque ahora todo, a uno lo pueden hasta acusar de tocamientos indebidos y hay que tener mucho cuidado. Como yo digo, uno tiene con las justas para vivir y menos va a tener para pagar un abogado. Estructura de participación social, rol del docente y del alumnado, antes de la sesión y durante la sesión, y después de la sesión. Tenemos que ver antes, después y durante la sesión. Cómo se relaciona el docente con los estudiantes cómo se relacionan, etcétera. Grado de dependencia y autonomía del alumno en relación al docente. Busca contacto físico, busca proximidad, llama la atención, busca el reconocimiento. Nosotros en educación física siempre tenemos que ver eso. Buscamos el contacto físico del alumno, no necesariamente tocarlo, sino con la mirada, ver si está trabajando. ¿Cómo me ubico yo para poder controlar el aula? Yo siempre les he dicho a mis colegas
voy a salir un ratito. Yo siempre le he dicho a mis colegas, que, es fácil. Yo le digo a mis colegas, me dice, profesor, ¿cómo hace usted para tener a los chicos controlados en el patio? Sobre todo primer, segundo grado, que cuando trabajaba, ¿no? Primer y segundo grado. Motivarlos y manejo ya el tiempo nos da, pero hay que tenerlos ahí. A lo que pasa es que al niño le gusta, pero hay que incentivarlo, hay que hacerlo que se compenetre con el proceso. Y no estamos mal. Por ejemplo, está Rosita, tú trabajas ya, ¿no? Sí, profesor, dígame. Para que me ayudes en esto, en mi corazón. ¿En, ¿En dónde es más fácil controlar a los estudiantes? ¿En el aula o en el patio? Profesor, para mí en el aula. En el aula. No, de hecho, el aula es un ambiente cerrado, pero tú por la experiencia que tienes, ¿cómo haces para ver o monitorear a tus alumnos que están trabajando? ¿En qué parte del aula te ubicas? Siempre me sé ubicar al final. Cuando le dejas una actividad. Sí, sí. Sí, buen punto. Porque de ahí tienes una visión más clara. En educación física, como los chicos están dispersos en la losa, yo siempre suelo moverme y suelo buscar las diagonales para poder ver que todos trabajen. Y caigo un poco siempre en el conductismo cuando les digo, por si acaso, si uno no trabaja, repiten todos. Ya saben los chicos que en tus primeras clases tú viste que alguien no trabaja y lo hace repetir a todos por él, ya todos se ponen las pilas. Y generalmente los que no trabajan son los más pícaros. El buen alumno, el alumno tranquilito, ellos trabajan tranquilitos, sin decir nada. El picarón, el movido, el que se cree criollo, ese es el que quiere chacotear, bromear, el que cree que puede hacerlo todo y trata de querer mofarse del docente, se puede decir. Entonces, es un sinnúmero Profe, de... Dígame, profesor Rara Harvey. dime, Harvey. Sí, justamente quisiera compartir una anécdota también. Cuando yo estuve haciendo mis prácticas ahí en Payasca, Ujú. también me había tocado un alumnito, ¿no? Relajado, que se creía así como dicen, bacán, ¿no? Ajá. Mientras que los otros desarrollaban las actividades que le dejaba, él no hacía nada, ¿no? Ya. Entonces también tuve que buscar una estrategia en donde le designé a él que fuera mi ayudante. Bien. Que él vaya a traer los conos, las pelotas y que él ordene a otro de sus alumnitos para que le ayude. Ajá. Entonces él ya se sentía responsable y me ayudaba. Ya, profe, vamos a hacer esta actividad. Sí, vamos a hacer estos circuitos. Muy bien, entonces necesitamos estos materiales. Y ya con esa estrategia, él también se volvió responsable y ya hacía las actividades, era más educado y un poquito que cambió, ¿no? Exacto. Le dice Entonces, funciones. Dime, sí, Harvey. entonces ahí entonces me di cuenta que todos los alumnitos relajaditos también tenemos que buscar, bueno, una función, ¿no? Buscar estrategias para que ellos también se mantengan ocupados, porque ellos quieren hacer, están hiperactivos y llamando la atención, pero
nosotros como docentes también buscar esa estrategia. Eso no me quería compartir, profesor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir alguna anécdota? Muy bien. Les cuento que otro caso, por ejemplo, mismo en la misma universidad, cuando hacía clase de voleibol o fútbol, iban los alumnos, profe, estoy mal. O por las niñas, las chicas, no, profe, me vino la regla, no puedo trabajar. Muy bien, hija. En primer lugar, porque la regla es algo natural y muchas veces, pues, llega en un momento que, si es verdad, las niñas ya llevan un control de su menstruación, pero si los coge fuera y no están preparadas, hay que tratar de apoyar, ¿no? ¿Y con qué forma de apoyarlo? Por eso les decía, tienes vaya, no, profesor, anda, vaya a comprar, que venía con mi pasaje, muy bien. Lo bueno es que ahora por las toallas te venden rápido. En el cafetín de la universidad vendían el tigre, 50 céntimos. Un sol, creo, 50, porque una vez le di a una niña para que compre. Un sol, no recuerdo, pero creo que fueron 50. Que vaya. 50, dicen, ya ves. Para que vaya, compre y... Que es algo natural, la naturaleza. Y ya pues en la universidad uno lo toma más abierto a esos temas, ¿no? Pero, ¿qué les decía yo? Entonces vas a ser mi alumno B. Igual utilizo en el colegio. Entonces se sorprendían cuando les decía alumno B. Sí, le digo alumno B. ¿Y por qué alumno B? Porque le decía, ve, trae esto, ve, pon esto, ve, coge esto, ve, mira esto. Y, y como dijo Harvey, el niño o el adolescente se siente comprometido, se siente importante, va a participar más. Y si no, también se va a sentir aburrido y va a preferir hacer la clase que estar en ese plan de ayuda y ayuda. Y eso es muy bueno, muy buena. Y siempre mi profesora decía, daba 3 principios. Carla, cuelga, por favor, que daba 3 principios, siempre decía. El primero que decía que nosotros no damos el ejemplo de todo porque ya no podemos hacer todos los ejercicios, pero busca alumnos que te apoyen con el proceso. Ya. Rosita, segundo B. Cuarto B, Rosita. Ya, quinto B, Rosites. Entonces, Correa. Rosita Correa, sí. Entonces, eso es. De otro principio que nos decía, me acuerdo, mi profesora era de que cambia las acciones rápido. Organiza actividades de que motiven al estudiante a participar. Y otra cosa que nos decía era, mate el juego antes que muera. Cuando una actividad se vuelve monótona, cansada, el estudiante pierde iniciativa por estar ahí. Entonces, es eso. Y eso nos va a ir enseñando poco a poco, nos va a ir enseñando el proceso, la experiencia. Nosotros les damos, como yo siempre he dicho, nosotros le damos las pautas teóricas, el constructo teórico, como decía un profesor que tuve, pero la experiencia pues, la van a tener ustedes en el momento la práctica. Para los que no han firmado asistencia, acá lo estoy dejando la asistencia de nuevo. Y activen sus cámaras, por favor, porque ahorita se nos va a cortar en un momento. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es un cuarto, 11, 12, 13, Amigo empezamos. Johnny, Si no me vaya a adelantar. Se corta, entran al mismo enlace, por favor. Los días enviamos todos los archivos Ya, respectivos. profesor. Falta el de hoy. Mañana enviamos. Ya.